doc.html, por colocar un nombre cualquiera. Vamos a escribir la sintaxis de HTML5 con este atajo de teclado. Ahí. Vamos a darle ahí, tabulador. Ok. Entonces, aquí ya tenemos nuestro HTML5. Vamos a escribir una etiqueta, por ejemplo un H1. Y vamos a empezar a explicar cómo podemos introducir CSS. Aquí voy a escribir un simple hola mundo para que ustedes puedan observar qué estilo podemos darle a esta etiqueta. Bueno, para introducir CSS tenemos tres maneras de hacerlo. Tenemos CSS interno, CSS externo y CSS en línea. Vamos a empezar primero con el CSS en línea, que es el más simple de entender porque se hace mediante un atributo que se llama style, que es un atributo global para todas las etiquetas. Es decir, que ese atributo, todas las etiquetas lo contienen. Entonces, llamamos este atributo acá, ponemos style y dentro de estas comillas nos aparecerán todas las propiedades de CSS que tendremos disponibles. Estas son todas las propiedades que tiene esta etiqueta. Hay muchísimas más, hay miles de propiedades de CSS, pero aquí yo voy a aplicar una propiedad simple, como es la de el color. Por ejemplo, aquí yo puedo poner color, dos puntos. Aquí voy a quitar esto para explicar la sintaxis paso a paso. Luego de poner la propiedad color, vamos a colocar dos puntos y seguido del valor o el color que queremos colocar. Tenemos tres opciones para colocar el color. Puede ser por su traducción al idioma inglés, puede ser por RGB y también puede ser por el sistema hexadecimal. En este caso voy a utilizar un color por el nombre del color en inglés, por ejemplo red. Y después de haber culminado esto, colocamos un punto y coma para decirle que ahí se cierra esa propiedad. Y esa sería la primera propiedad de esta etiqueta. Ahora, si yo quiero agregar otra propiedad, por ejemplo, como el tamaño de fuente, tenemos una propiedad que se llama font size, que quiere decir tamaño de fuente. Hacemos lo mismo, ponemos punto y coma. Aquí ya el autocompletador de Visual Studio me crea la sintaxis. Primero dos puntos, seguido del valor y después punto y coma. Aquí podemos expresarlos en diferentes unidades de medidas. Tenemos el porcentaje, tenemos los píxeles que se representan con px, tenemos los rem que es igual a 16 píxeles y también tenemos los en y también los in. Es decir que tenemos muchísimas unidades de medida. En este caso yo voy a estar trabajando con píxeles. Por ejemplo, si yo quiero que esto tenga 15 píxeles, coloco 15 y al lado del 15 coloco px. Para indicarle que esta fuente del hola mundo saldrá con un tamaño de 15 píxeles. Entonces, para abrir esto, damos clic derecho y abrir con Live Server. Entonces acá podemos observar que incluso la letra está más chiquitita. Ustedes pueden observar acá que es un H1, pero la letra está más pequeñita porque yo le dije que tuviera una fuente con este tamaño de 16 píxeles y que el color ya no es negro, sino que es el rojo que le acabo de colocar. Ahora, si yo quiero que esa letra aparezca en negrita, puedo utilizar una propiedad de CSS que se llama font weight y que recibe como parámetro todos estos valores desde el 100 hasta el 900. Y mientras más alto el número, más oscuro, o sea más negrita, se colocará la letra. Vamos a colocarla por ejemplo en 600 para que ustedes puedan ver el cambio. Y si me voy acá, bueno, aquí no se aprecia mucho porque de por sí la tienen esa porque es un título, pero si yo coloco esto como una etiqueta P, vamos a cambiarla y vamos a colocar etiqueta P, podemos observar acá, voy a hacer un zoom, que el grosor de las letras va aumentando poquito a poco. Por ejemplo, si yo pongo la más alta, que es 900, podemos ver acá cómo aumenta el font weight de cada una de estas. Voy a dejar el tamaño de la ventana como estaba. Ok, vamos a cambiarle ahora el posicionamiento. Si yo quiero centrarlo, utilizo una propiedad que se llama text align. Esta tiene diferentes valores que puede tomar como parámetro. Por ejemplo, tenemos la de center, que es para centrar medio a medio. Tenemos a end, tenemos a justify, tenemos a left, tenemos a right y tenemos a start. Vamos a probar primero con la de center. Center lo que hará es que lo va a mover medio a medio a la línea que ocupa esa etiqueta en concreto. En este caso lo va a mandar aquí. Si utilizamos Justify, lo que hará es que va a justificar nuestro texto, como en Word.
Ustedes saben que en Word nosotros podemos escribir un párrafo y para acomodarlo le damos a un apartado de los párrafos donde dice justificado. Eso es lo mismo que hace. Por ejemplo, si yo a este párrafo le agrego muchísimo más contenido, si le pongo un lorem de 25 palabras, por ejemplo, y formateo acá, entonces aquí pueden observar, bueno, el texto sigue siendo un poco más pequeño, vamos a hacer un copy paste de eso mismo en esta misma línea, así, para que se vea más grande. Podemos ver acá que aparece el texto justificado y no que una parte está como para la izquierda y otra para la derecha. Si utilizamos la propiedad que se llama left, lo que hará es que lo manda para la izquierda. Y si utilizamos la propiedad right, lo mandará para la derecha. Lo mismo pasa con las propiedades end y start. Si utilizamos end, ustedes pueden observar acá en pantalla que lo acopla para el lado derecho. Y si utilizamos la propiedad start, pues lo mandará para el lado izquierdo. Estas propiedades se ven mucho a menudo cuando nosotros trabajamos más con Flexbox, pero también la pueden utilizar para el momento de justificado de un texto. Ahora, ¿cómo se agrega el CSS interno? Para eso tenemos una etiqueta que se llama Style. Y dentro de esta etiqueta, que normalmente se coloca en la cabecera, porque recuerden que la cabecera carga todo lo que tenemos ahí y debe de cargar esos estilos. Entonces aquí dentro de la cabecera vamos a escribir esta etiqueta de apertura y cierre que se llama Style. Normalmente estas etiquetas en algunos navegadores es recomendable colocarle su tipo y el tipo es text/CSS para que los estilos se puedan aplicar. Ojo, en algunos navegadores, en otros navegadores esto no es obligatorio. Entonces, si yo quiero darle un estilo en concreto, puedo hacerlo desde aquí y no en esta línea de código, porque acá pues es un poco confuso cuando ya tenemos un montón de propiedades. Aquí no, porque solamente tenemos como 4 y se entiende perfectamente, pero imagínense que tuviésemos 20 propiedades. Sería muy incómodo para nosotros saber cuál propiedad podríamos modificar y es un poco tedioso a la hora de nosotros arreglar nuestros diseños. Entonces, algo muy interesante es que con ayuda de esta etiqueta esos problemas se pueden resolver fácilmente. Por ejemplo, si yo quiero cambiar los estilos a la etiqueta P, utilizo la palabra P para referirme a esa etiqueta en concreto y luego abrimos llaves. Dentro de estas llaves es donde nosotros vamos a incrustar estos estilos que le dimos acá con el CSS en línea. Incluso yo puedo hacer aquí un copy paste. Por ejemplo, yo me llevo esto que tengo acá, este atributo style lo puedo quitar porque ya lo estoy haciendo con el CSS interno y lo puedo pegar acá fácilmente. Y como pueden observar, no me lanza ningún error. Ahora, si ustedes quieren que el código se vea más legible, pueden hacer un salto de línea después de cada punto y coma, porque ustedes saben que el punto y coma dice que ahí terminó la lectura de esa propiedad. Bueno, aquí me falta un punto y coma, vamos a darle ahí. Ok, entonces, ya teniendo ese apartado así, esto no va a cambiar nada, va a seguir con los mismos estilos. Si yo me voy acá, ustedes pueden ver que los estilos quedan iguales, porque está funcionando. Ahora, algo muy interesante es que si yo tengo dos párrafos, vamos a hacer un copy paste de este párrafo y vamos a pegarlo acá. Estos dos párrafos automáticamente van a tomar el mismo estilo porque están siendo seleccionados por este selector que es global. La etiqueta P viene siendo un selector global y hay diferentes tipos de selectores. Si ustedes recuerdan, la última clase hablamos de que los atributos class y id son selectores, pues esos selectores se utilizan muchísimo junto a CSS. Por ejemplo, si yo quiero que este párrafo aparezca de color azul, no puedo hacerlo mediante la etiqueta P, porque la etiqueta P lo que está haciendo acá en el CSS es agregarle todos estos estilos, es decir, color rojo, tamaño de letra de 15 píxeles, negrita en 900 y alineación del texto a todas las etiquetas P que existan en nuestro documento HTML. Pero si yo quiero hacer énfasis a una en concreto, utilizo la propiedad class o la propiedad id. Por ejemplo, aquí puedo colocar class y un nombre a esa clase, por ejemplo azul, para indicar que este párrafo será el que estará en color azul. Ahora, ¿cómo yo hago referencia a ese párrafo? Para eso utilizamos el identificador de las clases. Cada vez que escribimos una clase y queremos darle estilos a esa clase en el CSS, utilizamos el punto seguido del nombre que le dimos a la clase.
en este caso azul, y vamos a escribir acá azul. Abrimos llaves y dentro de llaves podemos empezar a darle estilos. En mi caso, bueno, voy a escribir los estilos normal, por ejemplo, un color de tipo blue, una fuente, le voy a dar la fuente un poco más alta, en este caso le voy a poner 20 píxeles, y un font weight de 500. Y una propiedad muy interesante que también tienen los párrafos es una propiedad que se llama Text Transform, que nos permite a nosotros convertir nuestras letras en mayúsculas o en minúsculas. En mi caso yo le voy a decir que serán todas mayúsculas utilizando este parámetro que se llama uppercase. Pero si quiero que todas sean minúsculas, utilizo este que se llama lowercase. Entonces vamos a darle acá donde dice uppercase y ya todas estarán en mayúscula. Si pueden observar acá, los estilos de estos dos párrafos son completamente diferentes y que el selector de clase es mayor al selector que viene por la etiqueta P, porque si este fuera mayor a este, pues obviamente tomarían los estilos que tiene el segundo párrafo. Ahora, si yo quiero darle los estilos por medio de un ID, aquí simplemente coloco ID y le doy un nombre, por ejemplo, verde. Y en vez de utilizar el punto, como es por un ID, utilizamos el signo de numeral o hash o gatito o como sea que se conozca en su país, seguido del nombre del ID, que en este caso es verde. Y acá podemos empezar a darle pues esos estilos. Entonces podemos decirle que el color sea green, que la fuente, que el font size sea de 18 y vamos a cambiarle el tipo de fuente, que eso es algo que es muy importante, que podemos tener varios tipos de fuentes. Por ejemplo, si yo quiero darle una fuente de que sea de Arial, utilizo esta propiedad que se llama Font Family y busco la que tenga Arial. En este caso aquí me dice el Visual Studio una lista de todas las fuentes que tengo disponible en mi computadora. Por ejemplo, yo selecciono esta que tiene Arial, Helvetica y Sans Serif. Entonces selecciono esa y se va a colocar en ese tipo de fuente. Si yo hago lo mismo en esta, pero colocándole otra fuente para que ustedes vean la comparación, busco aquí esa propiedad que se llama Font Family y le voy a poner esta de Segoe. Entonces si me voy al navegador, ustedes pueden ver que las dos fuentes son distintas y los dos estilos que estoy aplicando son completamente distintos. Esto es muy importante. ¿Por qué razón? Pues simple, cuando nosotros estamos trabajando con etiquetas y clases y IDs, es muy importante dominar el tema de los selectores, porque así sabemos que ese selector tiene mayor rango que otro. Y como pudimos observar, conocimos algunas propiedades de CSS, como la del color, el tamaño de fuente, la posición de negrita, el cambiado del texto y los tipos de fuentes. Ahora, algo muy interesante de todo esto es lo siguiente, que normalmente a los documentos HTML les damos un estilo global. ¿Y qué quiere decir esto? Significa que este documento HTML, vamos a abrir la consola para que me entiendan mejor. Si yo uso esta herramienta de puntero y selecciono mi navegador, bueno, vamos a irnos a elementos para más rápido. Si selecciono mi body, podemos aquí ver el margen y el padding y todo el contenido que contiene ese body. Si ustedes se fijan, hay un espacio bastante amplio que topa en la parte de acá, en esta parte de aquí arriba. Si selecciono esto otra vez, ustedes pueden observar que el body comienza desde la parte mamey, que viene siendo el borde, y lo demás sería pues el margen. Hay un margen que se genera por default y lo normal es que ese margen se resete para que nosotros pues darle los estilos a nuestra página web a nuestro gusto. Un ejemplo claro donde ver esto es si yo hago lo siguiente. Si yo utilizo aquí una etiqueta header y esa etiqueta header yo trato de darle estilos, por ejemplo vamos a hacer un menú para que ustedes me puedan entender. A esa etiqueta header vamos a decirle que vamos a tener un menú de navegación y este menú de navegación va a contener 4 hipervínculos. Vamos a decirle que este se llamará Home, este se llamará Servicios, este se va a llamar Contactos, Contáctame, y este lo voy a mover hacia arriba porque este sería el de acerca de. Ahí está.
Entonces a este menú vamos a darle esos estilos. Pero primero, para que ustedes entiendan, si ustedes se fijan, aquí tenemos el menú, ¿verdad? Entonces, si yo le doy un color a ese header, ustedes verán que el color aparecerá con un pequeño bordecito, así tal cual como estoy seleccionando ahora. Aparecerá un bordecito así, que no se verá, que acaparará toda la parte completa de mi documento HTML. Si yo vengo acá y le digo aquí arriba que a mi header quiero darle un fondo, para dar un fondo utilizamos una propiedad que se llama background. Tenemos diferentes tipos de fondos. Tenemos fondos de imágenes y fondos de colores. En este caso se lo voy a enseñar con uno de color. Y aquí en el background podemos colocar un color en concreto. Vamos a darle control Z, background color, ahí está. Entonces ahí podemos colocar un color en concreto. Por ejemplo, yo quiero que tenga un color de tipo royal blue. Es un color que yo utilizo mucho porque me gusta bastante. Y ahora, luego de darle el background color, voy a darle dimensiones. Por ejemplo, quiero darle un ancho del 100%. Aquí estoy aplicando ya de lo que le dije, que las unidades de medida en CSS pueden ser en píxeles, porcentajes, rem y em. Entonces, después de darle esos 100% de anchura, vamos a darle una altura. Por ejemplo, 50 píxeles de alto. Si yo me voy acá, ustedes pueden observar acá que esto no está ocupando el 100%. ¿Por qué razón? Porque aquí ya existe un pequeño margen que tenemos que resetear. Entonces, ¿cómo reseteamos eso? Pues sencillo. Para resetear esos valores, nosotros utilizamos un asterisco y al lado del asterisco abrimos llaves. Y aquí colocamos lo siguiente. Primero, colocamos margin y le decimos 0. Segundo, colocamos padding y colocamos 0. Esto quiere decir que estos estilos se van a acoplar para todo mi documento. Y si me vuelvo acá, ya pueden observar acá que sí ocupa el 100% de mi página, de mi documento HTML. O sea, ocupa desde acá hasta acá. Vamos a cerrar aquí la consola porque ya vemos que funciona. Y ahora lo que quedaría es darle estilos a esto. Otra cosa importante, que si yo quiero tener una fuente que sea global para mi documento, por ejemplo, si yo me quiero quedar con esta fuente, esta vamos a quitarla. Si yo me quiero quedar solamente con esta fuente, yo puedo copiarla o cortarla y llevarla aquí donde están los estilos globales y pegarlo aquí, y inmediatamente mi documento todo tomará esta fuente. Podemos verlo acá. Vamos a ir acá al navegador. Como pueden observar, si doy un refresh, aquí esta parte ya me ha tomado la fuente. Y estos todavía no lo han tomado porque al parecer a una le dejé algo. Déjenme revisar acá. Bueno, al parecer se ha bugueado, pero debió de haber tomado todos los estilos. Estos párrafos vamos a irlo quitando porque de a poco iremos construyendo una página paso a paso explicando cada una de las propiedades CSS. Voy a escribir aquí el signo del hash para que no me redireccione a otro sitio. Entonces, estas clases y estos selectores que escribí acá, lo voy a quitar y me voy a quedar solamente con el header y con la declaración de los atributos globales. Entonces, ya teniendo esa parte, vamos a darle un estilo a estos hipervínculos. Los hipervínculos es necesario cambiarle ese texto que aparece tachado, que nos indica que son URLs. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Bueno, tenemos una propiedad que se llama text decoration y que le vamos a colocar su valor en none para que no tenga esa propiedad. Entonces, primero tenemos que darle estilos a mi clase nav, que es la que lo contiene. Entonces, a nav le voy a decir que nav va a tener un width del 80% de su contenido padre. Recuerden que el nav es hijo del header y que el nav, cuando yo le pongo este 80%, significa que va a ocupar el 80% de ese 100% que tiene el header. Entonces le voy a decir que el alto sea automático para que se acople de forma automática y que al nav dentro de él tiene una etiqueta A. De esta forma le estoy diciendo que nav posee dentro de sí etiquetas A que son etiquetas hijos. De esta forma hago selector a esto. Entonces, ¿qué quiero hacer con esa etiqueta hijo? Pues quitarle ese apartado de que tiene
de texto de hipervínculo, así que usamos la propiedad textDecoration y colocamos aquí none para especificar que ya no lo va a tener. Entonces aquí me queda todavía con el texto azul y es porque tengo que cambiarle el color. Así que utilizamos la propiedad color, que es para dar color de textos, y lo voy a colocar en blanco. Si ustedes se fijan, este es otro tipo de sistema de medida, este es el hexadecimal, y también acá con ayuda de esta herramienta de Visual Studio Code podemos cambiarlo con los colores manualmente, nos lo da en ese sistema y también en RGB. En mi caso yo lo voy a dejar todavía así en blanco porque es el color que es más adecuado para darle a estos hipervínculos. Entonces esos hipervínculos ya tienen ahí un poco de estilos, pero ¿qué pasa? Esos hipervínculos están muy pegados. Para eso podemos colocarle un relleno. El relleno aquí se llama padding y podemos colocar en píxeles, en porcentajes, en rems y en ems. Pero también podemos colocar padding en la parte superior, inferior, izquierda y derecha. Por lo que si yo hago un control Z y escribo padding detenidamente, podemos ver que aquí tenemos estos 5 propiedades de padding. Esta es una propiedad en donde podemos aplicar estas 4 en conjunto, es decir, podemos colocar izquierda, arriba, abajo y derecha en esta sola. Ustedes utilizan la que más les guste. En mi caso yo le voy a decir que voy a utilizar solamente esta y le voy a decir que tengan un padding de 5 píxeles. Y si me voy acá, pueden observar que aquí ya el relleno se le aplicó y las etiquetas se han movido. Pero tenemos un pequeño problema y es que el nav no está centrado. Si yo utilizo esto y busco la etiqueta nav, pueden observar la parte del nav es esa que está en azul. El nav no está centrado porque esa parte que está en color casi naranjado significa que esa parte está libre todavía. El nav no está centrado y las etiquetas A deberían de estar más hacia la izquierda. Entonces aquí puedo usar una propiedad de la que vimos ahorita que se llama tExtAlign y puedo decirle que se centre para que aparezcan centrada a mi nav. Entonces otra cosa que yo puedo hacer es centrar ya de por sí el contenido del nav. Para hacer eso vamos a irnos acá al nav y decirle que el margin va a ser de tipo auto. El margin es un margen que se aplica al igual que el padding, que se puede hacer tanto inferior, superior, de izquierda y también derecha. Cuando yo lo coloco en auto, significa que se va a centralizar de manera automática. En este caso ya se centró, lo que pasa es que no se ve. Si yo utilizo esta herramienta, pueden observar que ya la parte que aparecía en Mamey está en los dos extremos de la cabecera y en una posición completamente adecuada porque tienen el mismo tamaño. Eso quiere decir que ya está centralizado. Ahora tenemos que bajar el nav porque está muy hacia arriba. Para eso, aquí en este mismo margin le voy a decir cuántos píxeles yo quiero que baje. Por ejemplo, si yo coloco acá un rem, estoy diciéndole este es el top y este pertenece al lado de la izquierda. Entonces este sería la parte posterior y esta es la parte que correspondería al margen de la izquierda. Y aquí le estoy diciendo bájame los 16 píxeles pero céntrame el contenido y me quedaría algo más o menos así. Por ejemplo, esto me ha bajado porque no le coloqué una propiedad que se llama display block. Si yo voy acá y le coloco acá display block, vamos a ver acá, actualizamos. Bueno, esa propiedad no la leí, al parecer la estoy aplicando mal. Pero bueno, vamos a darle para acá y vamos, en vez de dar un margen, vamos a darle un padding. Por ejemplo, si utilizo un padding de 20 px, se lo damos ahí sí que me ha bajado, pero lo he bajado demasiado. Vamos a darle menos, por ejemplo 15 px, ahí está. Y bueno, ya ahí estaría casi mi menú completamente hecho. Lo único que quedaría pues sería ponerlo a funcionar con las etiquetas de hipervínculo, dándole clic a cada uno de estos. Pero bueno, vamos ahora a aplicar un estilo distinto. Por ejemplo, vamos a crear una caja y a esa caja vamos a darle dimensiones. Pero antes de crear nuestra caja vamos a hacer, vamos a crear la caja. Vamos a crear aquí una etiqueta de tipo section y dentro de esa etiqueta vamos a crear un div que se llame box.
y voy a decirle que me cree, bueno, que dentro de esa caja me va a crear una etiqueta de tipo IMG y además de eso me va a crear un H3 para así darle estilos directamente a una imagen. Esta etiqueta no debería de ir porque recuerden que la etiqueta IMG es una etiqueta de apertura simplemente y listo. Vamos a utilizar la imagen del logo del canal. Aquí voy a poner punto barra, entro en la carpeta IMG y coloco el nombre de mi archivo. Aquí le voy a poner logo canal también y listo. Si me voy acá, podemos observar que esto está muy pegado en primer lugar y que no tiene estilos. Primero vamos a darle estilos a esta sección y vamos a darle una clase. Por ejemplo, le voy a poner la clase container. Las clases no tienen que tener obligatoriamente este nombre. Ustedes le pueden colocar el nombre que ustedes quieran. Entonces ya después de dada esa clase, vamos a llamarla aquí, en nuestro CSS. La vamos a pegar y le voy a decir que el contenido que va a tener será de un 100%. Para que ocupe el ancho completo de mi documento. O sea, la parte completa de mi pantalla la estará ocupando. Ahora, en el alto, yo le puedo especificar y ser más claro. Por ejemplo, yo quiero que tenga 400 píxeles de alto. Y quiero que se despegue de la parte de arriba. ¿Cómo hago ese desplazamiento? Utilizo el margin. Que puedo usar el margin top o puedo usar este margin. Si yo utilizo este margin, sería colocando un rem acá y 0 acá. Para decirle que se separe 16 píxeles. Y como pueden ver, aquí ya se separó. Pero una forma más rápida es utilizando también la propiedad margin top, que solamente tenemos que especificar la parte de arriba, diciendo quiero que se separe 16 píxeles. Recuerden que un rem son 16 píxeles. Entonces ahí se separó esa cantidad. Ok, vamos a darle ahora estilos a esa caja que hemos creado ahora. Vamos a llamar esa clase bots. Vamos a copiar el nombre de la clase y la llamamos acá con punto y bots para decirle que estamos haciendo referencia a esa clase en concreto. Aquí vamos a darle dimensiones también. Por ejemplo, 300 píxeles de ancho y 200 de alto. Bueno, le voy a dar menos acá. 200 y 300, por ejemplo. 200 y 300. Y puedo aplicarle un borde. Por ejemplo, yo puedo decirle que tengo un borde de un píxel y seguido del tipo de borde, que tenemos diferentes parámetros. Por ejemplo, tenemos solid, tenemos groove, tenemos uno que se llama double. El que yo suelo utilizar más es este, que es el sólido, que es el borde normal, seguido del color del borde. En este caso, le voy a poner un borde que sea muy vistoso, por ejemplo, un rojo. Y por el momento solamente se ve un poco porque la imagen lo está apagando. Pero ustedes ya pueden ir observando ahí como un pequeño borde que se ha creado detrás de la imagen. Lo siguiente es hacer que la imagen sea más chica. Entonces, ¿cómo indicamos que vamos a utilizar esa etiqueta IMG? Recuerden que esa etiqueta IMG está dentro de esta clase que se llama bots. Entonces, para llamarla yo digo .bots IMG para hacer referencia a esa imagen que está dentro de esa clase bots. Entonces, seguido de los parámetros que queremos darle. En este caso le voy a decir que contenga el 100% del tamaño del contenedor de su padre. Es decir, que va a ocupar 200 píxeles. Seguido de una altura. Que aquí le voy a decir que tenga un 90%, por ejemplo, de la altura. Y vamos a utilizar una propiedad para las imágenes que se llama Object Fit. Esta propiedad Object Fit, los que nos permite a nosotros es darle diferentes valores para que la imagen se vea bien. Si queremos que se vea solamente lo que quepa en el contenido, utilizamos Contain. Si queremos que se vea de forma más espaciosa y más vistosa la parte central de la misma, utilizamos la propiedad que se llama Cover. Y si queremos que se vea de forma más completa, utilizamos Fill. En este caso voy a usar Cover, que es la que más me gusta. Si ustedes se fijan, aquí ya se puede observar ya el borde completo. Voy a quitar esta herramienta. Ok. Ahí se puede observar ya la imagen más pequeña y el borde que le acabo de aplicar. Y vemos ahí pues la palabra logo, que también le vamos a darle estilos. Para hacer referencia a ese, es un H3, ¿verdad? Sí, a ese H3 decimos .bots H3. Y dentro de las llaves decimos que el texto estará centrado
será mayúscula completamente, y el color vamos a decirle que sea Royal Blue. Royal Blue, ahí está. Si se pueden ver acá, ya se ha colocado el logotipo. Ya esto ya tiene su estilo aplicado. Entonces, volvamos acá. Aquí podemos observar que ya al aplicar estos estilos, entonces podemos seguir dando más formas a esos bordes que le acabamos de dar. Por ejemplo, aquí yo puedo usar una propiedad que se llama Border Radius y especificar por porcentaje o por píxeles cuánto yo quiero que se redondee los bordes. Por ejemplo, si yo le pongo acá 20 píxeles, es decir, que va a ocupar simplemente 20 píxeles de redondeado. Aquí, en este apartado de acá, no se nota tanto porque a la imagen debería de aplicarle esos mismos estilos para que vaya de lleno en torno a la forma de la caja. Por ejemplo, esto debería de colocarlo también en mi IMG, es decir, colocarlo acá. Volvemos acá y entonces ahí ya sí estaría aplicado. Entonces, vamos nuevamente acá. Y luego de aplicar esa propiedad, también tenemos una que es para crear sombras. Por ejemplo, si yo me voy aquí a la que pertenece a Bots, puedo aplicar esta propiedad que se llama Bots Shadow y especificar por píxeles el tipo de sombra que quiero colocar. Por ejemplo, si aquí no quiero nada, coloco 0. Si aquí quiero 10 píxeles, coloco 10. Si aquí quiero 2, coloco 2. Y si aquí quiero 1, coloco 1. Y por último se coloca el color. Por ejemplo, este gris, que es signo de números SC. Esto quiere decir las diferentes posiciones, al igual que lo que se aplica en el margin y en el padding. Es decir, inferior, derecha, izquierda y superior. Eso es lo mismo para esta propiedad. Entonces, si me voy acá a mi documento, ustedes pueden observar que aquí aparece como una especie de sombra. Líder, Diga. tu internet se está yendo el papel, tú sabes, porque se está bugueando de rato. No se escucha bien mi voz. No, es la transmisión que de rato se para. Ah, vale. Ok. Entonces, como pueden observar, acá ya se aplicó una pequeña sombra. No sé si ustedes la pueden observar acá. Voy a hacer un scroll. Ahí se aplicó una pequeña sombra que aparece debajo de esa caja. Por ejemplo, si yo quito este borde, lo voy a comentar. Aquí los comentarios en CSS se hacen de esta forma: barra, asterisco, asterisco, barra. Y ahí se comenta. Por ejemplo, si yo comento esto, se vería de esta manera. Ahora, yo puedo jugar con estos valores. Por ejemplo, si aquí yo no quiero 10 y quiero 1, puedo colocarle simplemente eso. Y como pueden observar, la sombra se ve muchísimo menos. Y quedaría pues de esta forma. Eso es cuestión de saber jugar con cada una de estas propiedades que nosotros hemos mostrado hasta el momento. Por ejemplo, si yo quiero desplazar esa caja y que esa caja no se encuentre en esa posición, sino mandarla más para allá, saben que utilizamos el margin, como expliqué anteriormente. Por ejemplo, me voy acá, escribo margin. Puedo utilizar un margin auto para decirle desde ya que esto estará centrado. Miren, inmediatamente se me centra. Pero si quiero moverlo yo manualmente, puedo utilizar las otras propiedades del margin. Por ejemplo, si quiero desplazarlo hacia la izquierda, puedo decirle que lo desplace 150 píxeles al lado izquierdo. Que si me voy acá, pueden observar que lo ha movido hacia acá. Está aplicando un margen. Para que ustedes puedan ver el margen de forma más clara, vamos a usar esta herramienta otra vez. Si yo selecciono, voy a buscarlo aquí de código. Si yo selecciono acá mi caja, pueden observar acá el margen que se está aplicando de la misma. Por ejemplo, esta parte anaranjada es el margen que yo estoy aplicando. Y lo estoy desplazando 150 píxeles desde el lado izquierdo. Aquí podemos ver aquí, no sé si ustedes lo pueden observar bien, que está en 150 en este apartado de acá. Lo tenemos aquí en 150. Es decir, que ese apartado de ahí está tomando esas propiedades. Ahora, si yo quiero que sea menos de ahí y aplico 100, por ejemplo, volvemos acá y retrocede hacia atrás. Y aquí me dice que he retrocedido 100 píxeles. Ahora,
También podemos aplicar padding. Por ejemplo, si yo le aplico un padding a mi imagen, recuerden que el padding es una especie de relleno, y le aplico un padding de 5 píxeles, miren lo que pasará con mi imagen. La imagen va como a tomar menos espacio correspondido por la caja en cuanto a esta parte se refiere, pero también hace que esto se desborde, la parte del logo, o sea, el título o el caption de la imagen se desborde, y que también se desborde acá. Entonces debemos saber cómo y cuándo utilizar esas dos propiedades. Normalmente el padding lo utilizamos cuando necesitamos aplicar un relleno para que no se desborde. En este caso yo apliqué uno acá en el menú y quedó perfectamente bien, pero aquí no es muy recomendable porque la imagen va a hacer que se desborde este texto y quedará bastante feo, y después tendríamos que arreglar todas las propiedades que colocamos en la clase bots. Recuerden que no obligatoriamente utilizar clases. Si ustedes quieren trabajar por ID, también lo pueden hacer. Ya para ir culminando con esta parte correspondiente al CSS en el día de hoy, que vimos muchísimas propiedades, voy a enseñarle cómo se coloca una imagen de fondo, o sea, con la propiedad de background images. Voy a crear aquí otra clase, o sea, un div con una clase, por ejemplo, BG, y acá voy a incrustar esa imagen de fondo. A simple vista acá no se muestra esa clase porque no tiene ningún tipo de contenido. Simplemente cuando yo coloco el cursor me aparece aquí como que está ahí la etiqueta, pero no tiene contenido. Entonces acá en el CSS voy a decirle que a BG le quiero dar algo. Primero le voy a dar dimensiones, por ejemplo 300 y 300, para que mi imagen quede cuadrada. Y ahora utilizo la propiedad que se llama background images. Aquí utilizamos una función que se llama URL, o sea URL, y dentro de comillas especificamos la URL en concreta. Decimos acá punto punto barra hacia atrás porque estamos en la carpeta pages, y ahora entramos a la carpeta img, seguido de barra y el nombre junto con su extensión. Si me voy acá, aquí podemos ver que aparece mi imagen, pero tenemos un problema, y es que la imagen aparece mal desbordada. Al igual que la etiqueta img tiene esta propiedad que se llama object fit, asimismo también hay una propiedad para los background que corresponden a imágenes. Por ejemplo, tenemos esta propiedad que se llama background size, que nos permite a nosotros utilizar el atributo cover para que se coloque de forma mejor. Miren, aquí ya tomó la forma correcta. También tenemos una propiedad que se llama background position, que es para darle un posicionamiento, y podemos utilizar estos valores que nos está ofreciendo, como también nosotros utilizar otros valores como si es el center, like, right, top, etc. También podemos hacer lo siguiente: podemos utilizar una propiedad que se llama repeat, que nos permite a nosotros repetir la imagen si esta no cabe por completo en nuestro contenedor, y esta recibe estos valores: no repeat, que quiere decir que no se repita; repeat, que quiere decir que se repita en todas las direcciones; repeat x, que se repite solamente en el eje x; y repeat y, que solamente se va a repetir en el eje y. En este caso no es necesaria esta propiedad porque como la imagen cabe perfectamente en mi contenedor, no es necesario ponerle el no repeat porque no se repite de por sí, y además de que cabe correctamente. Esta propiedad es bueno utilizarla cuando ustedes trabajen con con imágenes de fondo que no sean muy amplias. Por ejemplo, si ustedes quieren colocarle una imagen de fondo a su sitio web por medio del body, y utilizan esta propiedad que se llama background images, y esa imagen es muy pequeña, pues ahí pueden utilizar la propiedad que se llama background repeat y ponerla en no repeat o repeat dependiendo de lo que ustedes quieran hacer. Nota: esto no es obligatorio colocarla con una imagen que esté en nuestro ordenador. También podemos utilizar una imagen de la web. Por ejemplo, si yo busco acá gatos y busco una imagen cualquiera de gatitos, por ejemplo este gatito, voy a tomar la URL de esta imagen de gatos. Primero le voy a dar aquí que me lo abra en una pestaña nueva para copiar el link directamente de este sitio web, y que así la URL no sea tan larga. La imagen debería de estar aquí, creo. No está aquí.
Es- A ver, ahora no me aparece la imagen del gato que quería tomar. Bueno, voy a tomar esta. Es como es para un ejemplo, lo voy a hacer rapidito. Le voy a dar aquí, copiar dirección de la imagen, me voy acá y pego la URL de la imagen. Voy a formatear para que el código se vea legible y listo. Entonces si me voy acá, voy a cerrar esto ya. Ustedes pueden observar acá que aquí el gatito no está ocupando más porque es una imagen completamente grande. Pero si yo quiero, por ejemplo, le voy a decir acá que ocupa un 100%. Si ustedes se fijan, aquí la propiedad está tomando otra forma, porque esto también depende de los contenidos multimedia que se utilicen. Por ejemplo, aquí sí puedo utilizar un repeat o un no repeat. Aquí puedo poner background repeat y le voy a decir que se repita. Si me voy acá, bueno, aquí no se va a ver correctamente. Vamos a hacerlo con la imagen de fondo, no lo vamos a hacer con el VG, sino con el body. Así que voy a quitar estos estilos, voy a quitarlo de acá y lo voy a hacer con el body. Entonces acá voy a colocar body y ahí se aplicaría al body esos estilos. Si ustedes se fijan, ahí en el body, aunque no se está notando a simple vista, se está repitiendo. Miren, se está repitiendo la imagen del gatito. Como pueden ver, el gato se está repitiendo en todas las ocasiones. Si yo le pongo no repeat acá, entonces va a dejar de repetirse esa imagen y solamente se quedará en la parte que se ve. En este caso, este es el tamaño normal de la ventana, solamente se vería en ese apartado de ahí la imagen. Esto lo vamos a quitar porque esto simplemente fue de mero ejemplo. Y bueno, esos serían todos los atributos que hemos visto por el momento de CSS. Recuerden que el asterisco funciona para dar estilos globales y para resetear utilizamos padding 0 y margin 0. Que el background color es para dar un color de fondo pero en forma de colores. La propiedad width y height ya ustedes la saben porque las expliqué como atributos de otras de etiquetas HTML. También la etiqueta padding que sirve como relleno. Text decoration para quitar los tipos de textos a los hipervínculos. Text align para poder mover los textos tanto a la izquierda, derecha y central. También vimos la propiedad border radius que es para dar borde de tipo redondeado y que puede tomar valores de porcentaje y en píxeles. Y también la propiedad object fit que nos permite a nosotros mejorar la calidad de nuestra imagen. Además de esta propiedad que se llama text transform, que es para cambiar el tipo de contenido de nuestros párrafos, ya sea a mayúsculas o minúsculas. Y bueno, eso ha sido todo por la clase de hoy. Vamos a ver si alguno de ustedes tiene alguna pregunta o alguna inquietud respecto a las propiedades CSS que vimos en esta noche. ¿El qué? O sea que si tienen alguna duda o alguna inquietud respecto a las propiedades